Creo que ahí está. Estás llegando. Todavía veo un avión. Y ahora veo a Oliver Roselón desayunando a todo gusto. ¿Qué ole, güey? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Bien y tú? Que este lugar no me favorece. Sí, sí, te escucho, güey. Déjame, me muevo. Ok. ¿Qué estás desayunando? El papayón ¿Papayón con avena? con avena, amaranto, linaza, queso cottage y un poco de agave. Qué rico. Sí, brother. ¿Tú ya desayunaste? No, me acabo de levantar como hace 45 minutos. Perfecto para preparar para mi entrevista. Órale. Eh, Ahí, ¿cómo me escuchas? Aquí te escucho bien. Aquí te escucho muy bien. ¿Me escuchas? Órale. Tu video Va, va, va. se mueve un poquito, pero a ver si se va arreglando. Eh, sí, pues gracias, Ok. gracias por hacer esto. La primera pregunta realmente que te quería hacer era tú y yo y nuestro grupo de amigos cuando crecimos en Cancún, jugábamos póker, Texas Hold'em, y A huevo. no sé realmente cuál era tu meta con eso, pero yo sí tenía y aún mantengo hoy en día este pensamiento de que algún día podría ser un jugador de póker profesional y tú todavía sueñas con lo mismo. Definitivamente sí fue un momento en el que yo soñé o quería estar como dedicándome a eso, pero después como que la vida de los jugadores de póker o el ambiente pues como que lo veía un poco nocivo. ¿En qué sentido? En que estás sentado 10 horas, 12 horas en una mesa, güey, y está chido, ¿no? Si lo haces una vez a la semana, pero si vives de eso, tienes que hacerlo prácticamente diario o 5 días a la semana, qué sé yo. Entonces dije, pues bueno, a lo mejor y no vivo de esto, güey, pero hacerlo como regularmente como un hobby fue como lo que más después me llamó la atención. Porque definitivamente, güey, lo que te llama la atención en el póker es el dinero, güey. O sea, ganar un primer lugar, segundo lugar o un buen premio. Y todos esos entrenamientos en Cancún, en Puerto Morelos, que al final de cuentas yo lo tomaba como en serio, güey, no lo tomaba como un juego, ¿sabes? Creo Sí. que solamente tú y yo lo consideramos como algo profesional y los demás, pues, que jugaban, sentía yo que lo veían como un juego, güey. O sea, sí, al final del día es un juego de cartas, pero no sé, yo me lo tomaba más en serio y igual veía que tú lo hacías. Y eso era como, para mí, una forma de entretenerme, aparte de saber controlar mis emociones, creo que eso te ayuda un chingo eh, en la parte emocional, de que sabes que es un juego de emociones y un juego de detectar a los demás oponentes, ¿no? Pero no, definitivamente ahorita, güey, si me preguntas, ¿te dedicarías a eso? Yo diría que no, pero no descarto el hecho de algún día ir, por ejemplo, a la Serie Mundial de Póker, güey. Oye, y cuando estabas en ese ambiente más joven y sí lo veías como un entrenamiento, un juego de emociones, ¿cómo le hacías al final de la partida, cuando era un domingo y sabías que ya había terminado la partida y tenías que esperarte 5 días de ir al colegio a partirte la madre para volver a poder jugar el próximo fin de semana? ¿Se te hacía difícil eso? Y sí, sí, ¿cómo lo manejabas? Puta, güey, ahora que sí era como desesperante tener que esperar tanto tiempo para volver a jugar, porque yo
lo que quería era solo seguir jugando y que hubiera jugadores, güey, ese era otro pedo, ¿no? Sí. Pues simplemente decía, pues la escuela no sé a dónde me va a llevar. Yo pensaba en la prepa que, digamos que me iba a servir de algo, ¿no? Y sabía que el póker me podía hacer como simplemente darme otra habilidad, ¿no? En la cual yo podía ya sea ganar, vivir en Estoy el sábado, no perdiendo. decidía bien qué pedo, pero de lunes a viernes. ¿Me escuchas? Te escucho trabado. No manches, güey. A ver ahí, ¿cómo me escuchas? Te escucho, pero no te veo. A ver, güey. O sea, ¿se traba el video? Sí. ¿No tienes una Ok. computadora? Es- Sí, güey, pero me dio más hueva a sacarla. Pero si quieres, la puedo sacar a ver cómo se ve. Porque si está trabando, está culero. Dame un minuto. Ok. A ver si mejor. Ok. Listo. Listón. Eh, entonces me decías que sí se te hacía desesperante cuando terminaba la partida y tenías que regresar a la vida cotidiana. Y yo lo que hacía era dibujar naipes en mis libros de historia, de geografía y, y hacer todo lo que podía para pensar en póker y jugaba en línea con la edad de mi papá, su cuenta de mi papá. Hacía lo posible para siempre mantener el vicio vivo. ¿Cuáles eran tus métodos de supervivencia en esos tiempos? Definitivamente era el ejercicio, güey. Lo que me escapaba de tener que pensar en pasar 5 días para volver a jugar era meterme al gimnasio, hacer ejercicio, nadar. Estaba yendo en ese momento a un parque, bueno, pues, en realidad era como un club deportivo y se llamaba Albatros, güey. Ya ni existe. Creo que lo Ah, destruyó un sí. huracán y nunca lo volvieron a construir. No sé si te acuerdas, güey. Sí. Pero, pero fue bueno mientras duró porque ese lugar, güey, estaba chido, tenía una alberca muy grande, gimnasio grande. Iba después de la escuela, estaba en la prepa en La Salle, y ese periodo de mi vida en la prepa, güey, fue cuando más quería jugar, güey, porque me acuerdo que estaba trabajando, durante muy pocos meses trabajé, estuve en Domino's Pizza trabajando y ese dinero que juntaba lo apostaba, güey. Entonces, esperaba de lunes a viernes, trabajaba, pero trabajaba en las tardes y si me daba tiempo iba al gimnasio, si no, simplemente llegaba a mi casa, cenaba y dormía para ir a la escuela al día siguiente. Pero antes de meterme a trabajar, igual, definitivamente el ejercicio fue lo que me mantuvo ocupado. Y pues sí, güey, le daba como 2 horas, a veces 2 horas y media, me la pasaba ahí en el Club Albatros y ya llegaba todo cansado, sin ganas de más que cenar y dormir. Pero hubo un periodo en el que sí me enfocaba mucho en hacer ejercicio, o sea, en cuidar mi físico, que el día de hoy lo sigo haciendo, pero ya no a ese nivel como antes de 2 horas y media, diario, de lunes Sí. a sábado incluso, pero definitivamente sin eso, güey, puta, no sé qué hubiera hecho porque tienes que mantenerte ocupado en algo y hubo un momento en el que los videojuegos ya como que me quitaban el tiempo y ya no lo veía muy productivo, ¿no? Meterme, no sé, 4 horas, 6 horas jugando Guitar Hero o Halo. Igual eso llegó un punto en el que decidí con mi hermano vender el Xbox que tenemos y ya nos dividimos muchas. Entonces, al yo deshacerme de esa madre, güey, que fue como, no sé, en segundo de prepa o primero de prepa, creo yo, pues ya no tenía ese núcleo de adicción en mi vida. Y qué bueno, güey, porque
pude dedicar mi tiempo en otras cosas más productivas, como te iba a hacer ejercicio. Pero sí, sin eso estaba cabrón, güey, porque la verdad es que sí era como muy, muy fuerte la sensación de querer jugar, pero no en online, güey, porque nunca me he sentido como que a gusto jugando online, no lo disfruto por eso. A menos que sea como con amigos o conocidos, pero si no, prefiero mil veces una partidita, aunque sea con 4 o 6 personas, Sí. jugar, no sé, güey, un cash game ahí, o un mini torneo. Oye, y entonces, en esa nota, ¿cómo ves en general el manejo de la salud mental y emocional en México? En México, güey, pues estamos hablando de que hay muchas, digamos, formas, o cómo decirlo, si lo intentamos agrupar, creo yo que hay muchas formas o muchos grupos de personas, y en general, digamos, si vamos a generalizar, yo creo que la mayoría de las personas no ha desarrollado buenos hábitos para cuidar su mente, que es lo más importante. Y la mayoría creo yo que se dejan llevar con ya sea actividades que o aportan o no aportan mucho valor, pero creo yo que va del lado de que más no aporta. Mm, ¿Crees ¿Qué que más, eso qué más me es, preguntas tú, güey? crees que eso es porque no tienen los recursos o crees que todos tienen los recursos y no depende de tu situación económica o tu situación familiar? Muchas veces el hecho de no tener los recursos y no tener acceso a cierta información o ciertos libros o ciertos grupos sociales, creo yo, güey, que eso te limita mucho. Porque es como pensar en algo que nunca has pensado y cómo sabes que puedes pensar en eso si ni siquiera lo conoces. Entonces hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas cosas que sabemos que no sabemos, creo yo. Y esa porción de ignorancia es lo que te mantiene con, creo yo, que los malos hábitos que tiene mucha gente en México. Entonces, eso te lleva a, pues, ya sea que no aproveches tu tiempo, que caigas en vicios incluso, y pues al final de cuentas desperdiciar un poco, yo creo, tu vida por un tiempo hasta que encuentres ciertas personas o cierta información que te hace ver la vida un poco diferente. Mm. Pero en general, ¿qué pasa en México, güey? Pues muchas personas son de tener una televisión en su casa y cuando estás más que nada chavo, güey, lo único que quieres es como que entrar en ese mundo virtual, creo yo, más ahora, güey. Y ya cada vez se socializa menos, ¿no? Con realmente interacción uno a uno. Y creo yo eso ha provocado, güey, mucha, ¿cómo decirlo? Que muchas personas mm, vivan pegados a un monitor, digámoslo así, ¿no? Ya sea una pantalla, una televisión, al celular. Y eso para mí es como lo más destructivo que pueda haber porque pues al final, ¿qué ganas, güey? O sea, ¿qué aprendes de estar todo el tiempo pegado a un monitor si en la tele lo único que aprendes es ya sea violencia, qué más puedes ver en la tele? Netflix, todo eso. Sí, Casi todo sexo, va, política. ajá, exactamente, poder, dinero, al final son como fantasías y eso va trastornando el subconsciente poco a poco. Y ya una vez que estás consumiendo demasiada desinformación, generas una forma de pensar y un hábito mental y estás simplemente pensando en eso y quieres quizás más y más. Entonces es un vicio y un ciclo sin fin, a menos que tengas cierta información o tengas ciertos amigos que te hagan ver las cosas un poco diferente y digas, no, pues definitivamente puedo hacer otras cosas, ¿no? En realidad, cualquier cosa la puedes aprender hoy en día gratis en Internet, pero es una realidad que no muchos usan el Internet para eso, para crecimiento.
Oye, y dices que si tienes amigos que te hagan ver diferente, eso puede ayudar. Eh, yo tengo amigos con los que todavía, los que quiero mucho, con los que todavía hablo, a los que veo que no han desarrollado tanto el lado emocional porque lo que yo veo es que no se acepta mucho eso todavía en México y quizás no he hecho lo suficiente para intentar ayudarlos a entender otra perspectiva, pero yo a veces siento que no puedo hacer nada yo para hacerlos ver eso, que es algo que tiene que venir por de dentro, o sea, tienen que o sentir algo que sea tan doloroso que los cause ya reconsiderar o simplemente, no sé, ver a como yo cuando me fui a la universidad y hablaba todavía contigo un poquito, me di cuenta que estabas ahí solo y estabas pasando por momentos felices y difíciles, pero estabas haciendo cosas a las que yo aspiraba, ¿no? Estabas aprendiendo un tercer idioma, estabas aprendiendo de pilotos, a ser piloto, a aprender de pinches aviones y de cosas que ninguno de mis otros amigos estaba aprendiendo. Entonces yo dije, ok, tal vez yo puedo hacer algo parecido en las áreas que a mí me interesan. Entonces, ¿crees que es una combinación de quererlo y también que alguien te ayude a verlo o nada más? ¿Cuál de las dos crees que es más importante? Entre que la parte emocional Sí, o sea, y querer como lo que un deseas, cambio emocional o crees que es suficiente si tienes amigos que te ayudan a verlo. yo creo que para que tú te muevas, tienes que sentir dolor, güey. Porque alguien que está en un lugar en el que no es favorable, pero que no siente dolor, ya sea, no tanto físico, sino emocional, digamos así, ¿no? No se va a mover, güey. ¿Por qué? Porque el cambio es algo que las personas no incorporan en su vida a menudo por lo mismo que les genera incomodidad. Entonces, estando en una zona de confort, creo yo que difícilmente vas a tomar una decisión de cambiar. Y por lo mismo que como tú estás en esa zona en la que te sientes bien, por lo general vas a intentar hacer amigos que están en esa misma zona para que no te incomoden su forma de pensar o su forma de ver las cosas, ¿no? O sus opiniones, si es que te las dan o se las pides. Entonces, creo yo que una gran parte de todo esto es más que nada la información que ya llevas desde chavo, de que tus padres te inculcan o que tú vas adquiriendo en la escuela con amigos, en libros, lo que sea. Y eso, el hecho de tener esa curiosidad de, bueno, digamos, estoy ahorita bien, pero podría estar mejor, pero ¿cómo podría estar mejor? Incomodándote, creo yo que esa es la respuesta, porque definitivamente, güey, muchas personas no se avientan a hacer las cosas o no hacen algo porque no quieren salir de esa zona de confort, porque están bien donde están, porque no les va a generar conflictos emocionales, etcétera, pero no se han dado cuenta que toda transición o todo cambio y que te mueva de tu zona de confort, creo yo que es lo que más te puede aportar en la vida, lo que más te puede hacer crecer. Pero decías algo bien importante porque definitivamente la parte emocional es algo que en México no se habla mucho. Y yo lo vi con mis papás también, digamos que sí se podía platicar con ellos, pero digamos, tener una plática profunda de cómo te sientes, realmente con mi papá nunca lo viví y con mi mamá era un poco más abierta en ese aspecto y siempre estaba ahí para escucharme, pero digamos que no es algo muy común, pues, de que tú, y sobre todo en México, creo yo, que demuestres tus emociones con incluso tus seres más cercanos. Y definitivamente yo, al momento de salir de mi casa, de mis papás, y tener este cambio en mi vida de venirme a vivir a Querétaro,
ahora sí que me tocó desde cero empezar, ¿no? Empezar a estudiar, empezar a generar una nueva vida desde cero, conocer nuevos amigos. Fue muy, muy grande el cambio. Y eso creo yo, güey, que los primeros meses pues sí es un poco complicado, pero de cierta manera mi papá creo yo que fue el que más me aportó en la parte mental, porque si no tienes una mentalidad fuerte, ¿en qué sentido? En el que sabes que estás en un periodo de tu vida con incertidumbres, pero sabes que al final del día te va a ir bien. O sea, tienes una mentalidad adaptable al cambio, en el cual no sabes qué va a pasar mañana, pero sabes que simplemente tienes que seguir enfocado en lo que tú decidiste hacer y no perder ese camino, ¿no? Pero es muy complicado, Nico, porque pues cada persona es un mundo diferente, tanto de lo que ha vivido como lo que siente y lo que expresa, ¿no? Entonces, sí el factor emocional influye mucho en la toma de decisiones, sobre todo porque una vez un amigo mío que me explicó muchas cosas acerca de desarrollo personal y me dijo que, digamos, toda acción o todo resultado viene, si lo analizas, a partir de información. Es decir, tú has alojado cierta información en tu mente que luego de estar repitiendo tantas veces, o que lo escuchas o lo ves tantas veces, se aloja en tu subconsciente. Y el subconsciente es el que realmente determina al final muchas veces tu camino, porque por más que tú no lo estés pensando, tú lo estás de cierta manera ahí atrás, ahora sí que como que atrayendo en tu mente por todo eso que has ido aprendiendo o acumulando. Y a lo que voy es, una vez que tú tienes cierta información, información X, ¿no? Incluso puede ser desde saber jugar póker, por ejemplo. Ajá. Esa información se va ahora sí que transmitir en una emoción. Tú piensas en algo, piensas en jugar póker y a lo mejor te da felicidad o te da miedo, o te da angustia o enojo, lo que sea, pero esa información se traduce a una emoción y esa emoción es la que al final hace que tu mente tome una acción, ¿vale? Entonces, cuando yo entendí esa parte, supe que para que yo tome una acción y que tenga un resultado, el que yo quiero en mi vida, tenía que saber que tenía que cambiar cierta información. Entonces tú ya te das cuenta que necesitas cambiar la programación o lo que tienes en la mente. Porque si no lo haces, vas a seguir sintiendo lo mismo, tomando las mismas acciones y teniendo los mismos resultados al final del día. Y Entonces, sí, cuando yo supe eso, empecé a buscar amigos que tuvieran esa misma forma de pensar para empaparme un poco más de esa forma de pensar al final del día que sabía que me iba a beneficiar. ok. Y cuando me platicaste hace unas semanas que tomaste un curso, si lo puedo llamar así, donde trataba del el mejorar tu estado mental y emocional, ¿no? Específicamente de eso, a eso te metiste con esa misión. ¿Qué información o qué cambio, o digo, qué sentiste, qué emoción fue la que te llevó a hacer ese cambio? Que dices que para iniciar un cambio tenemos que sentir dolor. ¿Qué dolor sentías tú que te llevó a querer aprender más sobre esas cosas? Y también, ¿cómo fue tu experiencia? Okay. Todo empezó porque cuando yo me fui en un viaje un poco largo de 3 meses a Francia en 2016 y regreso, ahora sí que eso fue como un parteaguas en mi vida y como que empecé a expandir mi forma de ver la vida y dije, no, hay como que mucho más por descubrir, mucho más por ver.
mucho más por hacer. Y una limitante que yo veía era el dinero, ¿no? Si realmente quieres, pues, hacer tantas cosas en la vida, definitivamente el dinero es una herramienta que te va a permitir hacerlo. Entonces yo empecé a ver cómo podía generar más ingresos y empecé a ver el emprendimiento como una posibilidad de tener un ingreso extra sin tener que dejar de hacer lo que hacía, que era dedicarme a la ingeniería, ¿no? O estar en la empresa en donde estoy ahora. Entonces empecé a meterme yo mismo, güey, sin que nadie digamos, me dijera o me convenciera. Yo mismo sabía que tenía que hacer algo diferente si quería tener una cena en la Torre Eiffel que yo mismo me la pagara y que me gaste 500 euros y que no sienta esa afectación económica. O sea, yo al final, estando allá esos 3 meses en Francia, vi lo que fue una vida de lujo realmente, porque nunca gasté de mi dinero. Tenía para gastar como unos 60,000 pesos al mes y lo gastaba en hoteles, en comidas, en moverme, en viajar en trenes, lo que yo quisiera, ¿no? Entonces fue como tener esa libertad que me abrió mucho, mucho la mente de ver la vida con otros ojos. Regreso a México y empiezo a buscar el emprendimiento o ver formas diferentes de ganar dinero que no se ha conseguido otro trabajo, porque lo que no quería era meterme otras 8 horas diarias en otro trabajo o 12 horas el fin de semana, sábado y domingo, y realmente es poco el dinero que puedes ganar así. Un extra, pero te matas, o sea, es muy desgastante. Entonces yo vi que el emprendimiento, pues igual al inicio no ganaba nada, pero podía al final darme otro ingreso, ¿no? Entonces empecé a conocer a ciertas personas digamos, ciertas compañías que se dedican a hacer venta de, ya sea productos, de servicios, y estas compañías le pagan a sus socios por la cantidad de, ya sea productos o servicios que venden, o la cantidad de personas que invitan a participar a hacer lo mismo. Y este modelo de negocio se llama Network Marketing. Esta etapa de mi vida, que fue de 2017 a 2019, en realidad fueron un poquito más de 2 años, como 2 años y medio, me abrió mucho también, ahora sí que el panorama de conocer a nuevas personas, porque yo nunca había conocido a emprendedores, nunca había estado alrededor de personas que ya sea les iba muy bien como emprendedores o no les estaba yendo tan bien, pero estaban haciendo la lucha, güey, y estaban intentando cambiar su situación actual, que les fuera mejor, que tuvieran mejores ingresos. Entonces, todo ese ambiente, yo estaba muy, muy enfocado a realmente aprender de todas esas personas y me juntaba con quienes veía que hablaban diferente en público, que tenían una forma de decir las cosas con mucha verdad y decía, pues, ¿qué han hecho ellos para tener esa forma de pensar? Entonces me di cuenta que esas personas habían leído ciertos libros que al final del día yo compré, que leí, habían también participado en eventos, que yo estuve yendo fácil, fui como a unos 30 eventos, tanto aquí en Querétaro como fuera de México, o fuera del estado de Querétaro. Y esos eventos me llevó a conocer a aún más personas y a otras, digamos, compañías que se dedican a cosas similares, pero en una de esas compañías conocí a un amigo que este cuate igual estudió en ingeniería, digamos que tenía como que un perfil muy similar al mío, es un poco más grande que yo, pero él después de estar unos cuantos meses, creo que apenas fueron 6 meses de trabajar en una industria aeronáutica, el güey decide renunciar y así de la nada le avisa a su jefe que al día siguiente ya no iba a ir, que renunciaba porque ya no quería tener un horario, tener un jefe o varios jefes. Digamos que no fue lo suyo el hecho de estar en un empleo, de ser un empleado. Y es completamente respetable, ¿no? Entonces, su historia después de que
Yo lo conocí, ya habían pasado como 3 años que él tomó esa decisión y me empezó a contar pues todo lo que tuvo que vivir y pasar para ya no depender de un empleo. Al final del día, después de varios meses de conocernos, él nos contó a mí y a otros amigos que estamos, digamos, en ese mismo proyecto, trabajando juntos en emprender, que un día él participó en un entrenamiento en la Ciudad de México de, digamos, un cuate que igual le recomendó mucho ese entrenamiento y lo tomó. Le costó como 10,000 pesos y al final del día él quedó tan cambiado por ese entrenamiento y tan fascinado que dijo, yo quisiera esto, que mis amigos lo vivieran. Y es de esas personas que solo buscan que tú crezcas, que a ti te vaya bien. En realidad, difícilmente en un empleo vas a poder encontrar personas así, que te estén empujando a que cambies, a que mejores, a que sobresalgas, a que realmente no te estanques, ¿no? Entonces, este cuate, de tan feliz que quedó por ese curso, decide invitar a varios amigos que él conocía, entre ellos me invitó a mí, a este mismo evento o capacitación, pero que él iba a hacer, que él iba a armar, después de que él investigó cómo se hacía este tipo de eventos, ¿no? Entonces, él utilizó mucho lo que aprendió y lo que ha leído, porque el cuate es muy culto en ese aspecto de desarrollo personal. Entonces, este entrenamiento para mí igual fue otro parteaguas, o este curso, por así decirlo, porque lo voy a contar a detalle ahora que estamos en la llamada, porque se los conté muy rápido la vez pasada, pero nos pidió que fuéramos todos de blanco, pantalón, playera, incluso el calzón, todo blanco. De sandalias si se podía, si no, simplemente pues nos dijo que vamos a estar en calcetines, ¿no? Entonces calcetines blancos todos igual. Bueno, total que ya vamos, todo esto iba a ocurrir desde temprano. Nos citó a las 7:30, 8 de la mañana para empezar, fue un sábado, y iba a terminar hasta las 11 de la noche, 11, 10 de la noche. Pues iba a ser todo el día estar en un lugar que él seleccionó, que fue un salón de eventos en un hotel aquí en Querétaro. Y él organizó todo, éramos al final como unas 30 personas, imagínate un grupo, pues todos de blanco, todos en un rango de edad entre 20 y 30 años. Y eso fue en 2018, hace 2 años, como por julio, agosto. Entonces, yo ya para ese entonces llevaba como un año de emprender, por así decirlo, por no el hecho de que estuviera yéndome muy bien en emprender, pero simplemente estar aprendiendo, ¿no? De esta nueva forma de vivir. Sí. Aunque lo hacía en mis tiempos libres, ¿no? Pero ya tenía cierto conocimiento por libros, por reuniones, por eventos, que esto fue como algo que al inicio no me convencía mucho de entrarle, pero por como mi amigo nos lo platicaba, de que realmente fue algo muy sorprendente y que lo cambió mucho, fue que decidí entrarle. Pues nos costó 1,000 pesos a todos, a cada uno, entrarle, y yo no le quería entrar principalmente porque tenía miedo. Tenía miedo de lo que iba a descubrir, ya sea de lo que iba yo a encontrar en mí mismo. Tenía miedo de lo que yo iba a tener que hacer para cambiar, el miedo al cambio. Y tenía miedo de lo que iba a tener que hacer físicamente, o sea, caminar sobre carbones encendidos, porque el entrenamiento se llama firewalking. Y literal, no es fuego, pero es carbón al rojo vivo, y es caminar sobre eso. Esa es la actividad. Pero en realidad, desde las 7:30 hasta las 10, haces un montón de actividades. Entonces tenemos tiempo limitado, ¿no?
Sí. Ahora, en este evento desde la mañana fue desayunar algo ligero. De hecho, ahí estaba todo armado. No teníamos que desayunar. Nos ofrecieron el café, fruta, algunas galletas. Todo lo puso este cuate contrató servicios en el hotel. Entonces llegamos y él nos empieza a platicar por qué decide hacer esto, una introducción, digamos, de por qué él decidió invitarnos y nos empezó a explicar qué es lo que íbamos a hacer. No tan detallado, simplemente como una introducción, un objetivo. Y empezó después a pasarnos el micrófono a cada uno de nosotros para decir cómo nos llamábamos y qué es lo que esperábamos de ese curso, ¿no? Esa pregunta fue clave porque no nos dijo él, prepárense para responder la pregunta. Entonces, yo estaba viendo y escuchando lo que cada quien esperaba del curso y cada quien tiene una forma de ver las cosas diferente. Hay quienes lo hacían para vencer paradigmas, creo yo que eso fue lo más como el común denominador, vencer algún paradigma. Y un paradigma es una creencia misma de, digamos, algo que no te permite moverte o crecer y estás estancado con eso, que quizás ni siquiera sabes que lo tienes, Sí. pero está en tu subconsciente. Entonces, muchas personas dijeron eso. Yo, por lo que me acuerdo, igual fue un factor por el cual decidí entrar. Uno fue incomodarme, porque siempre me ha gustado hacer cosas que me incomodan. Eso es algo que a mí me fascina, ¿no? Porque a partir de ese momento incómodo, te obligas a ti mismo a ser diferente, a hacer cosas diferentes y a pensar diferentemente. Entonces, una era vencer algún paradigma o varios paradigmas que tenía, conocerme más a mí mismo, vencer algún miedo que tenga y, y pues incomodarme, ¿no? Ese fue como el objetivo que yo tenía. Entonces mi amigo pues ya se dio cuenta, igual, quién sí tenía una idea de qué es lo que íbamos a hacer y quiénes no, para ver el detalle de qué es lo que iba a tener que explicar, qué tan profundo, etcétera. Pero bueno, al final fueron varias actividades, como te decía. La primera fue encontrar una pareja. Puede ser hombre o mujer. Éramos bastantes, un poco más de hombres que mujeres, pero sí había como unas 13 chicas y el resto de hombres, ¿no? Entonces, digamos que ya empezamos a dar vueltas en círculos y la actividad era sin hablar, con quien te encontraras de frente, o sea, estabas dando vueltas en círculos, no necesariamente todos al mismo sentido, y sin que tú hablaras ni dijeras nada, con la persona con la que te cruzaras tenías que mirarlo fijamente a los ojos y quedarte viendo simplemente para ver qué sentías, si tenías una conexión o no, porque lo que él nos decía es que con ciertas personas conectas más fácilmente que con otras y no necesariamente es por medio de palabras, sino es por medio de algo emocional, algo visual, que viendo a través de los ojos puedes llegar a sentir algo. Entonces, esa experiencia para mí fue muy rara, pero muy nueva. Nunca había hecho algo así, porque estábamos todos dando vueltas, todos vestidos de blanco, y te mirabas con alguien y si no conectabas tenías que seguir caminando, ya sea que la persona que estaba enfrente de ti tomara esa decisión que no conectó o tú la tomabas, pero sin sentir ningún resentimiento negativo, ¿no? Simplemente encontrar con quien tú conectabas más. Y si no conectabas, simplemente le dabas las gracias y seguías, ¿no? Adelante. Sin hablar, nada de palabras. Y ya cuando lograbas conectar con alguien, ahí es cuando tú te dabas cuenta inmediatamente. De hecho, yo me acuerdo clarito, cuando enfrente de mí me encuentro con una chica que conocía de un poco, pero simplemente porque estábamos emprendiendo en el mismo proyecto, pero realmente nunca había platicado con ella. Entonces,
la miro fijamente, ella me mira y hay como una cierta conexión. Y digo, no es una atracción sexual ni nada, simplemente es algo como emocional que sientes con esta persona. Mis emociones y sus emociones son compatibles. No sé cómo explicarlo, pero tanto ella como yo lo sentimos y la respuesta fue una sonrisa. Cuando los dos sonreímos, ahí fue cuando simplemente nos apartamos de los que se estaban moviendo y nos sentamos en algún lugar, ¿no? Y ya, al final pues cada quien encontró a su pareja. Quienes tardaban más no significa que tenían malas emociones o tenían mala vibra, simplemente no todos tienen esa misma conexión tan fácil. Hay quienes son muy cerrados emocionalmente. Entonces, mientras más apertura tenías emocionalmente, es lo que nos decía este amigo, simplemente te quitaras de cualquier blindaje o máscara que tú tuvieras y abrirte realmente, ¿no? Y, y ahí fue donde, pues, realmente todos lo hicimos, pero definitivamente te das cuenta que es muy difícil para ciertas personas esa parte, porque no estás acostumbrado a quitarte esa barrera, esa protección emocional, que está alojada en tu subconsciente, ¿no? Entonces, al final del día, pues ya cada quien tenía su pareja. Hay quienes estaban hombre-hombre, hombre-mujer o mujer-mujer. Estaba muy variado, ¿no? No dependía del género, sino de esa conexión. Y nos empezamos empezamos a hacer actividades ya solamente con tu pareja. Y por lo que me acuerdo, la verdad es que no exactamente el detalle de qué hicimos, sino simplemente recuerdo que empezamos a conocernos más. Primero simplemente nos quedamos viendo y mentalmente decías todo lo bueno que tú veías en esa persona, pero sin decir nada, mirando fijamente a los ojos. Entonces era como una transferencia emocional de tus pensamientos a través de tus ojos a sus ojos, de todo lo bueno que ves en esa persona y todo lo bueno que le deseas. Entonces fue padre eso, igual, porque normalmente no lo haces, normalmente no ves a tu mejor amigo o a tu familiar que le quedas viendo y le empiezas a decir mentalmente todo lo bueno que ves y desear todo lo bueno que le puedes desear a alguien, ¿no? Entonces estuvo muy padre eso, de poder sentir tantas emociones buenas, pero no, o sea, dejar el ego, dejar esa parte de yo soy primero, ¿no? Sino la idea era empezar, y esto no nos lo dijo inmediatamente, pero ya después lo entendí, la idea era empezar a dejar ese ego, porque definitivamente todos tenemos, hay quienes más, hay quienes menos, pero todos tenemos un cierto ego, y eso es lo que no te permite, ya sea abrirte a ciertas personas o que otras personas lleguen a tu vida y se incorporen a tu vida al final. ¿Tú cómo defines Entonces, el ego? ¿cómo, cómo tú te ves o cómo tú crees que te ves ante las demás personas? ¿Cómo quieres que las demás personas te perciban? Al final es una imagen tuya misma que tú creas, que crees que es la correcta para ti, para que los demás lo vean en ti. Al Ok. final del día es una cosa que tú creas mentalmente. Y, y tú te crees esa persona, esa persona ficticia, ese ego. Crees que eres esa persona. Yo creo que soy Oliver. Pero al final del día tú te has ido creando con tu subconsciente ese ego de quién eres y qué tanto crees que sabes o qué tanto crees que vales, por así decirlo. Entonces, digo, hay quienes están en distintos niveles de ego, ¿no? No está mal el ego, pero siempre y cuando sepas identificar hasta dónde ese ego te puede perjudicar en tu vida. ¿Sí? Porque llegas a la arrogancia o a la soberbia cuando hay exceso de ego. O a creer que eres perfecto y que siempre tienes la razón.
que al final es como ser soberbio, ¿no? Pero bueno, la idea de todo esto era empezar a eliminar tu ego por medio de quitarte del camino y ver que hay otra persona enfrente de ti que necesita de ti al final del día. Entonces, como nos puso esta actividad fue, digo, empezar a, como durante 5 minutos, pensar todo lo bueno que puedas y ver todo lo bueno que puedas en esa persona que tienes enfrente. Y ya después de eso, fue el caso contrario y fue muy impactante. Empezamos con una actividad en la que tu pareja, o sea, quien estaba enfrente, le tocaba primero preguntarte a ti qué quieres, pero no en una forma muy sutil, fue en una forma en la que hicieras trizas el subconsciente. Y nuestro amigo nos decía, sean muy duros con sus palabras, porque importa mucho cómo digas las cosas. Si las dices con cierto tono, puede modificarse mucho la forma en cómo la otra persona lo percibe. Entonces, primero él nos dio un ejemplo de cómo quería que lo hiciéramos y era gritar qué quieres, pero gritar desde lo más profundo de tu ser, preguntarle a la otra persona qué quieres. Y ya, nada más eso, qué quieres, no qué quieres en tu vida, qué quieres, lo que sea, ¿no? Simplemente qué quieres. Y eso fue como romper un paradigma de realmente llegar al subconsciente y saber qué es lo que quieres en tu vida. Porque hay quienes no sabemos qué es lo que queremos y creemos que sabemos qué es lo que queremos, pero realmente quizás eso es porque nuestros papás, nuestros amigos, quieren que seamos o que lleguemos a un cierto punto de nuestra vida en la que ellos van a ser felices con ese resultado. Pero realmente, ¿qué quiere uno mismo? Esa era la clave del ejercicio. Preguntar a pareja, ¿qué quieres? Pero te juro, Nico, fue en un modo muy agresivo. Y tenía que ser agresivo, gritando muy fuerte, casi escupiendo, para que esa persona quitara su ego, quitara su protección otra vez y se analizara hacia adentro muy profundamente. ¿Qué quieres? No te tenía que responder en ese momento, pero después de un minuto ya te tenía que empezar a responder. Entonces, empiezas tú a gritarle repetidamente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Muy fuerte. Y después esa persona empezaba a decirte qué es lo que quería. Ya sea que le pasara en un año, en 5 años, en su vida en general, qué es lo que quería. Todo lo que quería, ¿Qué lo fue lo tenía que que tú decir. respondiste? Tenías que responder muy agresivamente. Realmente era como una lucha entre tu pareja y tú. Tu pareja te estaba preguntando qué quieres cada vez que tú respondías algo y ni siquiera te dejaba terminar lo que ibas a decir. Repetidamente te estaba preguntando qué quieres, porque en mi primera respuesta de lo que yo dije qué quiero fue lo primerito que mi subconsciente me dijo qué es lo que yo quería. Pero después, con más preguntas de qué quieres, empecé a modificar, empecé a agregar más cosas a mi vida, de qué es lo que yo quería. Y ahí fue donde tú te das cuenta que muchas veces lo que tú quieres no es lo que los demás tengan previsto que tú logres. Entonces ahí me di cuenta que definitivamente lo que yo quería era lo que mi papá quería, más que nada, porque bueno, mi madre fallece hace 6 años y de cierto modo ahora mi papá es mi mamá también, es quien me apoya en todos los sentidos, ¿no? Y él en mi camino profesional siempre me ha dado muchos consejos, pero al mismo tiempo esos consejos son engañosos porque esos consejos vienen de una perspectiva y de unos lentes que él trae puestos, que son muy diferentes a mi perspectiva y a mis lentes
por los cuales yo veo el mundo. Entonces, al inicio y fue muy revelador porque empecé a decir cosas que mi papá quiere que yo logre, que yo haga. Y al final del día fue más mi ser, yo profundamente, quien habló y quien dijo qué es lo que quiere. ¿Y qué dijo Y tu son varias ser? cosas, no es solo una. Sí, sí son varias cosas, no es solamente una. Y en resumido, así, digamos, lo que más quiero es llegar a la mejor versión de mí mismo. Y no a la mejor versión que mi papá quiere en mí o que mis amigos quieren en mí, sino simplemente llegar a exponenciar y explotar todas mis habilidades y seguirlas creciendo. Porque esa respuesta es muy ambigua, es muy amplia, pero también va acompañada de muchas otras cosas que quiero, tanto financieramente como de salud física, salud mental, salud emocional, qué es lo que quiero lograr en 5 años, en 10 años. Entonces ahí me di cuenta que lo que yo quiero no era lo que mi papá quería. Mi papá quiere que yo sea un piloto y que yo siga sus pasos. Ajá. Pero al mismo tiempo yo me di cuenta que no es lo que quiero. O sea, sí, ya ahorita acabé una licencia de piloto, pero fue más por un capricho de mi papá que por que a mí me nació realmente estudiarlo. Y eso es una realidad, que no me arrepiento de nada, porque me ha aportado y me ha encantado muchísimo. O sea, es algo que no tenía idea que me iba a gustar tanto, pero inicialmente la decisión, digamos que estuvo muy influenciada la opinión de mi papá. Y pues porque él es piloto y su papá fue piloto, mi abuelo, y quiere que el linaje y que las siguientes generaciones tengan un papá piloto, etcétera. Entonces, digamos que él, la vida que tuvo y que estuvo con mi abuelo, pues digamos que a él le gustó y quería que yo repitiera la historia. Pero yo dije, qué hueva, yo no quiero llegar solamente a ser con mi papá. Yo quiero, no hablando en una forma de que lo menosprecie a mi papá, pero quiero opacarlo. ¿En qué sentido? En que quiero que se dé cuenta que lo que él hizo está bien, pero lo que yo vengo a hacer va más allá. Porque no voy a quedar conforme con solamente ser piloto ya, ¿no? Yo no quiero dedicarme a eso como él lo ha hecho sus 40 años de profesional. Entonces, ahí fue donde me di cuenta de realmente qué es lo que yo quiero, que me apasiona. Oye, una Y pregunta. sí, ¿Has hablado con tu papá sobre esta realización que tú tuviste y sobre este curso y las cosas que aprendiste sobre tu relación con él? sí, después de este entrenamiento, tuve muchos conflictos con mi papá porque empecé a contradecirlo. Casi todo lo que decía lo contradecía y lo ponía a cuestionar su forma de pensar, lo ponía siempre le decía, bueno, ¿y por qué quieres que haga eso? ¿Y para qué? O ¿por qué me recomiendas eso? ¿O a dónde quieres que llegue? Entonces ya empezaba a ser mucho más analítico de entender el por qué él quería eso de mí, ¿no? Y hubo muchos momentos en el que yo me iba muy enojado, muy molesto de ver a mi papá, porque yo sentía que él de cierta manera estaba manipulando el resultado de mi vida. Y, y en ese momento fue como, bueno, ¿qué quiero realmente? ¿Seguir mi camino peleándome con mi papá o seguir mi camino, pero en buen plan, o sea, en un plan sano con él? Porque realmente, digamos, ponerlo en mi contra a mi papá de nada me iba a servir profesionalmente o emocionalmente, solo me iba a perjudicar. Entonces yo lo que decidí es, ok, está perfecto que quieras eso para mí,
pero ¿qué te parece si mejor hago esto? Entonces ya empezaba yo a decirle como, algo diferente a lo que él esperaba. Y obviamente la reacción era como que un cortocircuito. Y me decía, ¿pero cómo? Pero, hijo, tú no vas para eso, tú vas para cosas más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre la plática se resumía a que él no quería cambiar su opinión. Pero después de muchas pláticas y después de como un año de estarle mostrando al final del día cómo yo quería vivir, cómo yo quería lograr ciertas cosas, él lo entendió. Y su respuesta fue muy sabia. Me dijo, tienes libre albedrío de hacer lo que tú quieras y sabiendo que yo voy a estar aquí para apoyarte. Entonces eso al mismo tiempo me dio mucha confianza de experimentar muchas cosas, ¿no? Profesionalmente, digamos, que no dejé para nada de echarle ganas a pues, la primera profesión que hice y que tengo, que es de ingeniero aeronáutico. Le bajé un poquito el ritmo porque sí estaba enfocado ahora más en el emprendimiento que en la ingeniería, pero eso no tampoco me perjudicó, ¿no? Solamente ya no estaba dando ese plus en mi empresa, simplemente lo normal, lo que me pedían y no más, ¿va? Entonces, mi papá se dio cuenta que, pues, no iba a perder el enfoque tampoco, pero que no iba a escucharlo y hacer lo que él me dijera. Entonces esa parte fue muy, para mí, desestresante, de saber que él ya iba a aceptar lo que sea que yo decidiera. No importaba si me dedicaba a hacer otra cosa que no fuera volar aviones o estar en una industria aeronáutica, ¿no? Pero también paso, digamos, me voy a adelantar un poquito, pasó un tiempo y yo me di cuenta que las cosas no se dan a veces como uno quiere, pero es siempre por algo, porque no es el momento adecuado para hacerlo. Creo yo que todos tenemos un timing en el cual las cosas deben ocurrir en tu vida y cuando quieres forzar algo, sin antes haber concluido otra cosa, no se dan las cosas y es frustrante, pero yo entendí desde muy joven, muy chavo, que es perfecto. O sea, al final todos tenemos un camino, si lo quieres ver así, digamos que ya escrito, o que tú tienes una cierta guía en tu camino, en la cual ese camino que vas a vivir es el correcto para que llegues a un cierto punto de tu vida y quizás llegues a la razón de por qué estamos aquí en este planeta, ¿no? Entonces, yo ya no empecé a forzar las cosas porque no se estaban dando como yo quería en el emprendimiento. Pero definitivamente, fuera de que no salieron como yo quería las cosas, aprendí muchísimo y te sigo contando del firewalking o quieres hacerme otra pregunta. Pues tengo muchas otras preguntas y no Sí, quiero pasarnos de hora y media, hora y 40, pero ok, termina de contarnos porque se me hace muy interesante el momento en el que finalmente caminas sobre las brasas. ok. Entonces, una vez de que respondimos qué es lo que queremos, y digo, aquí a lo mejor en otra ocasión te lo cuento, todo lo que yo quiero realmente en mi vida, son muchas cosas, pero nos abrimos mucho mentalmente y emocionalmente con ese ataque de que alguien te esté cuestionando qué quieres en la vida, qué quieres lograr, ¿no? Entonces, después de eso, ya desde ahí venciste un paradigma muy fuerte, porque es todas las creencias que tú tienes, que las vas acumulando de qué es lo que quieren, y digo quieren, ¿eh? Porque no es, a veces qué es lo que yo quiero o quieres, qué es lo que quieren las demás personas para ti. Y de cierta forma eso se va materializando o se va dando
porque tú lo tienes en tu subconsciente y dices, pues este es el camino correcto, pero no necesariamente es así. Al final, después de esto, te digo, salimos con ese paradigma hecho trizas, el ego ya lo traíamos muy abajo o nulo, estábamos muy emocionalmente abiertos, las emociones las traíamos aquí al pelo. Entonces, hay quienes en esa sesión empezaron a llorar porque no aguantaban la presión de alguien gritándole enfrente muy fuertemente, ¿qué quieres? Y todos al mismo tiempo, ¿eh? Todos los 30 estamos en esa actividad al mismo tiempo, no es como que uno a la vez. Entonces, emocionalmente fue muy fuerte para ciertas personas. Pero bueno, después de eso, déjame acuerdo bien qué siguió, porque fueron otras actividades. Ok, después de eso, nos empezamos a cuestionar cuáles son nuestros miedos, ¿sí? Y ahí fue ya como no en pareja, sino cada quien empezó a decir cuáles o cuáles son los miedos que cada uno tiene. Y para llegar a eso, tuvimos que hacer como una meditación muy profunda, en la cual todo se puso oscuro, el cuarto en el que estábamos estaba muy grande, se apagaron las luces, estaba completamente oscuro. Y este amigo, el que estaba liderando la actividad, puso una música como con tambores, flautas, como tipo prehispánica, pero que estaba tanto relajante como incómoda al mismo tiempo, como que te hacía que te aceleres tu ritmo cardíaco y se iba intensificando la canción o la música, no había letra, era puro instrumento y sonidos raros. Pero el punto es que él iba también hablando y diciendo como guiándonos hacia lo más profundo de nosotros. Y la actividad era que entres en un estado mental de que no piensas en nada y él te va inyectando ideas en la mente y las vas imaginando, ¿no? Entonces te va diciendo que te encuentras en un bosque muy, muy grande, inmenso, está oscuro, solo es porque ahí está la luna, pero si no hubiera luna está todo oscuro. Y en medio de este bosque hay una ausencia de árboles en un radio como de 2 kilómetros y hay una casa en medio y está rodeada, digo, del bosque. Y, y adentro de esta casa que está oscura, está tétrica, está fea, habitan todos tus miedos. Y tú tienes que ir y entrar a esa casa, pero lo que vas a encontrar no te va a gustar. Y una vez que entras, sabes que te van a empezar a perseguir muchas bestias. Y esas bestias es tu blindaje mental que te pones tú mismo para no cambiar y para no vencer tus miedos. Entonces, estuvo muy cabrón. Yo creo que esto fue lo que más a mí me hizo vencer mis miedos, fue esta actividad, porque llega un punto en el que estás como que en un estado de relajación, pero incómodo, porque estás pensando e imaginándote el momento de estar a punto de entrar a esta casa de madera que rechina, que tiene una ventana, bueno, tiene varias ventanas, pero en una hay como una vela encendida y se ve solamente con la luz de la vela que hay como que movimiento de unas sombras allá adentro y tú tienes que ir y entrar a ese cuarto metiéndote por la puerta principal al mismo tiempo escuchando ruidos en los árboles, como que hay unas bestias que se empiezan a acercar hacia la casa y llegas y entras a esta casa y te das cuenta, y esto fue puta, como que muy cabrón, porque yo ya estaba como en un trance de que no sentía mi cuerpo, sentía que estaba en un sueño viviendo ese sueño, o ese Sí. pensamiento. Y dentro del cuarto, ahí en el closet estaban mis miedos.
y nos pide abrir el closet, que estaba todo oscuro, te digo, que solo había una velita y estaba fea la habitación, había solamente una base de cama y al abrir el closet, me acuerdo clarito, ¿no? Él nos dice, te ves a ti mismo. Y, y ahí hubo un silencio y tú te pones a pensar, no, el que estoy viendo es el que origina mis miedos. Y es una imagen de ti mismo. No es un monstruo, no es una bestia. Y en ese momento, todos los ruidos que había alrededor se pausan, se calma todo y te das cuenta que todo este tiempo eres tú mismo que está luchando contra ti mismo. Y solamente tienes que darte cuenta que es tu mente, que eres tú mismo quien estaba poniendo todas esas barreras, todos esos miedos, y ahora los ves. Entonces, ya después de eso, ya que captaste esa imagen, esa idea, y te das cuenta, ¡pum! Fue como volver a abrir los ojos y ver las cosas muy diferentes. Incluso como que me veía a mí mismo diferente, como si ya no fuera yo mismo. Y esa actividad fue muy individual, ¿no? Cada quien estaba en su mente trabajando en esa actividad, pero fue para mí la más impactante, porque a partir de ahí te das cuenta que solo necesitas deshacerte de ti mismo para salir adelante. Solamente tú te estás obstruyendo, porque nadie más está enfrente de ti metiéndote tú. Nadie más está enfrente de ti diciéndote que no puedes. Es realmente tu misma mente diciéndote eso. Y tu mismo ser. Entonces, digamos, alter ego que tienes, que está en contra de ti, lo puedes hacer trizas con la mente. Y esa fue la idea y la actividad posterior. Después de eso, eh, bueno, perdón, antes de que acabara esa actividad, nos pidió visualizar a una bestia como la que estaba persiguiéndote, que es como la que defiende tus miedos, y esa bestia que le hicieras lo más fea posible, lo más como un monstruo que te está persiguiendo desde que eres chico. Entonces, para eso nos pidió que recordáramos desde chico qué es lo que más nos daba miedo, desde que somos bebés. Y todos esos años acordarnos de todas esas etapas de miedo y construirlas en un solo monstruo, todo eso. Entonces, ese monstruo al final representaba lo que tú habías alojado en tu mente, en tu subconsciente como miedo. Miedo a ciertos eventos o a ciertas cosas o a ciertas emociones. Entonces, eh, el dibujo mental de cada quien era muy diferente, pero yo tenía en mi mente muy claro cómo se veía esa bestia. Y después, sin encender la luz, ya teníamos en nuestra mano, porque nos la había dejado se llama Javier, nos la había dejado en nuestra mano una tabla de madera, como de este tamaño, más o menos, un poquito más, digamos, larga que ancha, y nos dio un Sharpie, un plumón. Y sin abrir los ojos y sin encender la luz, cambia la música muy drásticamente, como un ritmo muy acelerado, y nos pide ahora estar en este momento consciente, viendo la tabla como si fuera tu mente y dibujar a esa bestia que tenías defendiendo tus miedos. Y ya la dibujas y después de eso, de que ya la dibujaste, tienes oportunidad de verla. Obviamente, pues como tienes los ojos cerrados, pues está difícil que la dibujes bien. Hasta la dibujas más fea, peor. Pero te das cuenta que lo que tenías alojado en tu mente lo has plasmado en una tabla de madera, ¿no? Entonces, ahora ya podías ver al defensor de tu miedo
y ya sabías cuál era tu miedo. Entonces lo único que tenías que hacer era destruir a ese defensor. Y, y la forma en cómo lo teníamos que hacer ahora era en parejas. Teníamos que poner con tu pareja la tabla enfrente de ti y romperla con esta parte, con esta parte romperla así. Y era una tabla algo gruesa, güey, no te miento. Sí estaba como de este tamaño. Y no era una madera muy suave, estaba dura. Entonces, yo la verdad sí, como que nunca había hecho eso y tenía miedo de que le fuera a dar y me fuera a lastimar. Pero otra vez, ya estabas en una forma de pensar muy diferente y luego cambiabas esa forma de pensar. De, a ver, ¿cuál es tu miedo? ¿Que te fractures la mano? Y luego, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? ¿Vas a dejar que exista este monstruo en tu vida que te atormenta y guarda tus miedos? O te vas a causar un poco de dolor para destruirlo? Porque te va a doler. Eso es lo que nos decía el coach, Javier. Seguramente te vas a lastimar, te va a doler, pero vas a lograr destruir eso que tienes, que te atormenta y que te impide vencer tus miedos. Entonces fue un trabajo mental en el cual tú ya entendías eso y estabas 100% determinado a partir esa tabla de un madrazo. No importa si te fracturabas, pero lo tenías que hacer. Entonces, ya pues empieza, y aquí es, haz de cuenta, el que tiene la tabla enfrente, con tu que mi pareja tiene mi tabla, ¿no? Y yo la voy a romper. Todos los que estaban ahí en el grupo estaban alrededor de ti y te estaban echando porras. Estaban ahora sí que bombardeando de cosas positivas, así como, tú puedes, destrózalo, pártele la madre, pero todo lo que quisieras, tú le podías gritar a la persona para animarla a que lo hiciera. Y eran groserías o cosas como, no para insultar a la persona, sino para que se animara a hacerlo con todas las fuerzas que pudiera. Entonces, el Javier, el coach, es el que decía cuando ya vieras el golpe, pero pasaron como, no sé, quizás un minuto o menos, de que todos estuvieron ahí gritándome que sí podía, que sí lo iba a lograr, que todo estaba en mi mente y que no había forma de que no lo lograra y al final fue como muy reconfortante, ¿no? De que todos estaban apoyando. Y obviamente ya estás en un modo en el cual sabes que lo vas a lograr, pero tienes que tomar la decisión de darle con todo. No te puedes quedar con ningún cachito de tu fuerza dentro de ti, porque si lo haces te puedes lastimar más, porque le vas a tener que seguir dando hasta que la rompas. Entonces es mejor darlo todo y a la primera a tener que hacerlo varias veces, ¿no? Y sí, pues le das con todo y a la primera esa cosa se quiebra, ¿no? No piensas en el dolor, no piensas en lo que te va a costar hacerlo, solamente sabes que lo vas a poder lograr. Y en ese momento ves cómo se parte la mitad tu tabla con tu bestia y sientes, porque todos te aplauden, todos te abrazan en conjunto, sientes como una emoción muy fuerte de que lo lograste, de que ya no hay esa barrera que te permite destruir tus miedos. Entonces, todos hicimos lo mismo, uno por uno, luego seguía tu pareja y luego otra pareja y así, ¿no? Hasta que todos acabaron. Pero sí hubo unas personas que, pues principalmente chavas, no sé, como de 20, 21 años, Sí. muy flaquitas, que no tenían mucha fuerza y les costó mucho trabajo romperla. Hubo una chava que incluso le daba le daba y todos seguíamos apoyándola, todos, pero llegó un punto en el que vimos que ya estaba llorando de dolor porque estaba deformando, pues esta parte de la mano se le veía ya como que muy hinchado, muy rojo y como que le estaba a punto
no sé, de romperse el hueso o algo, ¿no? Y en eso pues ya como que todos nos detenemos y, y algo le dice al oído Javier, no sé qué, pero como que otra vez se decide intentarlo porque ya se había dado por vencida de que no podía, pero también era porque, y lo veíamos todos, quienes le daban pero como que se detenían. Y el hecho de detenerse era tu mismo ego, tu mismo miedo o barrera deteniéndote. Entonces era como emocionalmente fuerte, bastante para tener que hacerlo. Te juro, no era fácil romperla, así te dolía, pero en ese momento no lo sentías, hasta horas o al día siguiente sentías que la mano te dolía un chingo. Y, y pues ya al final esta chava eh, la engañan mentalmente y le dicen, cierra tus ojos, siente la tabla enfrente de ti y vamos a apagar las luces y quiero que lo hagas como si estuvieras tú solo. Y no hay nadie más que tú y yo aquí, el coach y ella, y el coach le estaba dando ciertas indicaciones y le estaba gritando, le estaba dando ánimos para que lo hiciera, pero en eso le cambian la tabla, güey, por una más delgada, porque sí le tocó una un poco gruesa, y al final esta chava logra el objetivo, rompe una madera que no era la suya, pero como estaba a oscuras no se dio cuenta, y en eso ya todos la abrazamos, todos pues ahora sí que la apoyamos porque lo había logrado, y alguien más, otro güey, rompió su tabla por ella, y se la entrega como, mira, aquí está tu tabla, lo lograste, ¿no? Sin que ella se diera cuenta. Y eso también fue algo muy, para mí, como wow, o sea, cuate, Javier, no sé cómo se le ocurrió eso, pero al final logró que esta chava igual, por más que se veía muy flaquita y muy, no sé, güey, muy débil, por así decirlo, logró algo que para ella parecía imposible ya porque estaba muy lastimada. Pero con la misma mano lo logró, lastimada, digamos, ella pensando que era su tabla, ¿no? Y ya, pues todos lo logramos entonces. Después de eso, la siguiente actividad fue enfrentar tu miedo, porque ya no tenías a quien te lo defendiera. Entonces, ya sabías qué era tu miedo, porque para eso ya habíamos dicho cuáles eran nuestros miedos, ya lo habíamos dicho en voz alta. Y entonces nos catalogamos por miedos, digamos que quienes tenían miedo al rechazo nos íbamos a un grupo. Quienes teníamos o quienes tenían, no sé, miedo al abandono, que era otro tipo de miedo, se iban a otro sector, otro grupo. Quienes tenían miedo al ridículo incluso, quienes tenían ese miedo, hicieron otro grupo. Había como 5 o 6 grupos. Miedo al abandono, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al ridículo. ¿Cuál era el otro? Miedo a quedar mal o miedo a como era un poco extraño este miedo porque era como que tú fracasas pero le quedas mal a tu familia, ¿no? Como que un miedo al fracaso de cierta forma y un miedo al fracaso afectando a tu familia emocionalmente. Defraudar a alguien, ¿no? Esa palabra es la que buscaba, sí. Miedo a defraudar a tu familia. Entonces ya éramos como 6 miedos y tenías que escoger uno, el que más te identificara. Y yo escogí el miedo, no me acuerdo si fue, estaba entre dos, miedo al fracaso y miedo al rechazo. Escogí más el miedo al rechazo porque era el que más quería vencer, porque era el que más me incomodaba, porque miedo al fracaso sabía que lo podía, ahora sí que contrarrestar haciendo cosas que yo sé que son productivas, que yo sé que me van a llevar al objetivo. Pero el miedo al rechazo no sabía cómo tratar con él, cómo vencerlo. Y, y esto fue desde, digamos, algo que desde la primaria, secundaria, se fue alojando en mí y yo no sabía que tenía ese miedo. Y era muy fuerte el miedo.
Entonces nos pusieron actividades a cada uno de nosotros, en el cual hace cuenta que podías escoger entre una o dos actividades para cada grupito en el que estábamos, los que teníamos el mismo miedo, ¿no? Entonces, ya yo me junté con los que estaban igual con el miedo al rechazo y éramos como 5. Entonces, había de dos para nosotros. Tenías que ir al parque, era salir del hotel, salir de donde estábamos. Para eso ya era como las 4 de la tarde, algo así, 3 de la tarde. No me acuerdo si comimos antes o después, pero bueno, eso es irrelevante porque la actividad era ir a un parque o un lugar donde hubiera gente, ya sea caminando, haciendo ejercicio, lo que sea, y encontrar cacas de perro, recolectarlas con una bolsa y teníamos que ir con las personas que encontremos, quien sea, y venderles la caca y lograr que no te rechazaban, que alguien te la compraba. Esa era una opción. Y yo decía, no, pues ¿quién me va a comprar eso, güey? O sea, ¿quién va por la calle y le aceptas por 10 pesos, 100 pesos, 200 pesos una bolsa con caca? O sea, ¿cómo logras eso? Yo lo veía muy imposible, porque decía, pues, por más que lo intente, sé que no lo voy a lograr. Pero otra vez, era esa forma de pensar, de que ya estás predispuesto subconscientemente a que no lo puedes lograr. Entonces, él nos decía que eso iba a pasar y que era normal, pero que solamente con la práctica era como tú lo ibas a lograr contrarrestar. Entonces, una actividad fue esa, y digo, puedes escoger la otra, era ir a una plaza, ir a donde tú quisieras, y por ejemplo, en mi caso, a mí, o a las mujeres del sexo opuesto, encontrar a una chava y pedirle que te regale un beso. En la boca, obviamente, no como una mejilla, ¿no? Entonces, pues para mí eso fue como también choqueante porque, obviamente es algo que nunca haces, ¿no? Entonces fue como muy incómodo. Yo escogí más ese porque definitivamente sabía que muchas chavas me iban a decir que no, es obvio. ¿Quién acepta un beso en la boca de un extraño en una plaza? ¿No? Entonces, pues nos pidió el coach que no regresemos hasta no conseguir evidencia de que lo hiciste 10 veces. O sea, no de que fracasaste 10 veces, de que intentaste las veces que sean necesarias para lograr, o ya sea vender 10 cacas o obtener 10 veces. ¿Ah? Entonces dije, pues va, me voy a aventar. Y ya nos fuimos, un amigo, otro que no conocía mucho, pero pues ya como que todos nos sentíamos muy unidos en ese momento, ¿no? Como que emocionalmente muy conectados. Entonces nos fuimos los tres a una plaza y yo primero veía cómo le estaban haciendo ellos, pero no hacían nada, porque el miedo te paraliza. De cierta forma te bloqueas y porque sabes que va a llegar el rechazo, ya te estás predisponiendo a que mejor ni lo intentas. Entonces ya, pues después digamos, estar mucho tiempo pensando si lo hacía o no lo hacía, me aventé. Y al final, pues solamente conseguí una chava que me diera un beso. Pero para llegar a esa chava tuve que pasar por muchos rechazos. Y por más que me daba pena o lo que tú quisieras, por muchas emociones que yo sentía, sabía que lo que estaba haciendo me iba a ayudar. O sea, era un momento muy incómodo, pero al mismo tiempo sabes que te va a ayudar, porque vas a vencer ese miedo que tienes. Entonces, ya cuando después de, no sé, como una hora que estuve ahí y a lo mucho fueron como 8 o 10 chavas que me atreví a decirles, solamente una aceptó. Y ya con esa una,
yo vi que era posible. Fue como, al final, sabes que el no ya lo tienes, pero sabes que si sigues intentando, vas a llegar al objetivo. Entonces, cuando logré eso, más que el beso, lo que tú quieras, fue el, como el haber logrado vencer ese miedo, ¿no? Porque me daba cuenta que los demás no se animaban o intentaban con la misma chava que yo les decía, que si querían un beso. Y entonces, cuando yo logro eso, me di por bien servido porque dije, bueno, ya sé que se puede, solamente es cuestión de repetirlo, pero también teníamos nada más como 1 hora y media para hacerlo, la actividad y regresar de vuelta al hotel donde estábamos. Entonces, por más que no llegué a 10, que era el objetivo, supe y me di cuenta que lo podía lograr, que al final del día el rechazo es algo normal y que debemos aprender a vivir con ello, pero no por eso vas a sentir que todo el tiempo vas a fracasar y que vas a recibir siempre un rechazo, ¿no? Entonces ya después regresamos al hotel y todos empezamos a compartir nuestra experiencia. Fue como todos platicar lo que vivimos, lo que sentimos, cada quien, y lo que logramos, ¿no? Al final, hay quienes sí lograron el objetivo, hay quienes no lograron nada, pero lo intentaron, que eso fue lo importante, ¿no? Que se aventaron. Ahora sí que se aventaron del avión sin paracaídas y pues a ver lo que lograban. Entonces, eso también fue como para mí eh, muy importante en el aspecto de que sabía que ya podía vencer cualquier miedo. Solamente era cuestión de aventarme, sentirlo incómodo otra vez, que te caga la madre sentirlo, pero, pero es algo que sabes que te va a beneficiar. Entonces, entendí esa parte, que, que la incomodidad o el dolor, por así llamarlo, emocional, es necesario para madurar y para crecer al final del día. Entonces, pues cada quien contó su historia. Fue igual muy emocionante escuchar la historia de cada uno. De una chava que tenía miedo al ridículo, por ejemplo, se me quedó muy grabado, que le tocó interrumpir en medio de una película en Cinépolis. Tuvo que comprar su boleto de cine a una película ya empezada, entrar a la película, pararse enfrente de todos los que estaban viendo la película y empezar a discutir y a decir pendejada y media de lo que quisiera. Hablar mal de lo que sea, hablar de lo que quisiera. Pero en medio de la película, güey, la que ella quisiera, y toda la gente ahí, pues, interrumpiéndoles su película, ¿no? Súper incómodo para esas personas. Pero mis respetos para quienes lo hicieron, güey. O sea, realmente fue muy, muy fuerte para quienes tienen ese miedo. Es algo muy fuerte, Nico. Y a lo mejor yo lo veo como, qué cagado, güey. O sea, yo lo haría nada más por bromear, ¿no? No pasa nada, no es como que me van a meter a la cárcel. Pero no tenemos idea a veces de realmente el miedo que tiene cada quien y lo que importa y lo que se ocupa mentalmente para esa persona aventarse y hacer eso, güey. Fue como, no sé, algo imposible inicialmente, pero todo este trabajo mental fue para prepararnos para hacerlo, ¿no? Otra chava, no me acuerdo, sí, bueno, chava y chavos que les tocó, bueno, que tenían el miedo al abandono, tuvimos que ir ya sea a un funeral de alguien, en donde, o una funeraria, en donde hubiera ataúdes, y meterse en un ataúd sin pedir permiso. Y esa persona que se quedaba ahí nos escuchaba y nosotros nos despedíamos de ella y nos íbamos. Y ella se quedaba ahí adentro en el ataúd abandonada. Y ya no íbamos a regresar por ella, ella tenía que ver la forma de irse, pero tenía que estar ahí al menos 5 minutos en
estado de que ya no escuchaba a nadie, pero nadie se atrevió a hacerlo en una tienda, digamos así, en una funeraria, pero fuimos a un cementerio, yo acompañé a unos amigos a que lo hicieran, a apoyarlos, ¿no? Y se tuvieron que meter en una cripta, en un cementerio aquí en Querétaro, tuvieron que quitar el escombro que había y meterse adentro pues, era un hueco, no era como tal un ataúd, no había nadie, no había un muerto ahí, pero era un lugar para enterrar a alguien. Entonces, esta persona se mete ahí, nosotros nos le quedamos viendo así como hacia abajo, y como un minuto, y después simplemente nos despedimos, pero como una despedida como de ya nunca volverla a ver a esta persona, como con tristeza. Y esta persona tenía que aguantar emocionalmente ese abandono. Cosa que para mí, si tú me preguntas, ¿tú harías eso? Pues sí, güey, o sea, no es como que a mí me costaría trabajo eso, pero porque yo no tengo ese miedo. Sí. La clave era encontrar ese miedo y aventarte en contra de eso. Y ahí está bien cabrón, ¿no? Y entonces esta persona, pues realmente escuchamos que empezó a llorar y nos alejamos, nos seguimos alejando y se tenía que quedar ahí 5 minutos. Nos escondimos, vimos que realmente no se saliera, que se quedara allá adentro y ya después de como 5 o 10 minutos ya regresamos por ella. Y pues ya había pasado para ella un chingo de cosas emocionalmente, ¿no? Para esta chava. Y pues eso fue, te digo, todo fue un preparativo para ir llegando a cada vez estas actividades. Cada actividad nos iba preparando para la última, que ya fue caminar sobre carbones al rojo vivo. Entonces, ya era de noche cuando regresamos, comimos, tuvimos un break y ya la siguiente actividad, la última, era esta. Empezaron a encender en un asador un chingo de carbón y hasta que estuviera el rojo vivo, los sacaron y los pusieron como haz de cuenta, como si fuera una alfombra roja, pero de carbones. Entonces, medía como unos 3 metros, bueno, como unos 3 a 5 metros. Todos los carbones esparcidos en esta, pues era un camino angosto como este también. Tampoco era mucho, ¿no? Entonces, tenías que tú caminar por el ancho de este camino por 5 metros, sin correr, sin saltar, caminando y obviamente tú sentías el calor, sentías como cuando te acercas a cualquier asador, sientes la radiación de los carbones y sabes que te puedes quemar. Pero ya en ese momento nos valía madres a todos, güey, porque ya todos estábamos en un estado mental muy, muy diferente. Y todos lo hicimos, güey. O sea, nadie dudó, que fue lo más sorprendente de esto. Como que primero lo hizo el coach Javier Paso, fue el primerito. Y él, pues, digamos que fue como para demostrar que sí se puede, ¿no? Y después cada quien decidió si quería pasar luego o si querías pasar al último. Entonces, ya yo me formo, casi que luego, como el cuarto o el quinto, pues dije, pues va, a eso vino, ¿no? Estoy listo, sé que a lo mejor me quemo, pero no pasa nada, lo voy a lograr. Igual, todos se ponen alrededor de ti y te empiezan a gritar muchas cosas positivas de que lo vas a poder lograr. Y tú estás preparándote mentalmente, enfrente de esta alfombra de carbones al rojo vivo y, y pues te avientas, güey, o sea, no lo piensas en el dolor. Sí, obviamente sientes el calor, pero tu meta está, de hecho nos pusieron al frente, después de los carbones encendidos, estaba la persona que ya había pasado antes que tú, estaba ahí enfrente y te estaba esperando con los brazos abiertos, ¿no?
para darte un abrazo y cargarte y sacarte de los carbones encendidos. Y, y sabías que esa persona representaba todas tus metas. Todas tus metas estaban ahí, estaban ahí en esos 5 metros. Y tenías que tomar una acción para lograr todas tus metas, pero tenías que vencer ese miedo mental de que tu cuerpo físico se iba a lastimar y de que ibas a sentir dolor. Entonces, ahora sí que fue como una metáfora física de que esa persona representaba todo para ti, todo lo que tú querías estaba ahí, en esa persona, y te estaba esperando con los brazos abiertos. Y solo tenías que caminar 5 metros. Y fue tan impactante para mí ese gol, porque igual sí me quemé, me dolió mucho después, pero en ese momento acepté el dolor. En ese momento acepté que lo que tenía que pasar era necesario, era incómodo, era doloroso para que yo mejorara, para que yo cambiara, para que yo obtuviera lo que quiero. Y fue muy duro, o sea, emocionalmente fue muy duro y mentalmente tomar esa decisión de dar el primer paso y poner tu planta del pie tocando los carbones al rojo vivo. Sientes como tu piel empieza a como hacer un ruidito de pss, y tienes que obviamente moverte, o sea, no, es caminar pero rápido, no te puedes quedar ahí o si no sí te vas a lastimar mucho. Entonces, sabes que va a ser temporal el dolor y sabes que si lo logras vas a obtenerlo todo lo que quieres. Ese era el mensaje al final de esta última actividad. Y digo, fue desde las 7:30 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y al final todos lo hicimos. Incluso yo me quedé tan choqueado que decidí volver a pasar. Hay quienes igual lo decidían, dar una segunda pasada por los carbones, porque eso reafirmaba que tú tienes el control, que tu mente domina tus miedos. Y con esa segunda reafirmación fue para mí la que fue la killer, de que ya no había vuelta atrás y solamente era cuestión de seguir avanzando en lo que yo quería y poner metas y planes para lograr esos sueños que yo tengo. Y, y sí sé que me va a doler, sé que a lo mejor va a ser muy incómodo, pero entendí que eso es lo más sabroso de la vida, cuando logras aceptar y ponerte cómodo en el dolor o la incomodidad, porque sabes que es temporal y sabes que vas a aprender un chingo de eso y te vas a cambiar tu forma de ver la vida y de verte a ti mismo. Entonces, para mí, esa actividad fue ese día, yo no me acuerdo exactamente qué día fue, sé que fue en agosto porque fue antes de mi cumpleaños de 2018 y a partir de ahí todo lo que pasaba lo hacía con una seguridad, sin elevar mi ego, pero con una seguridad. Y a partir de ahí empecé a como que atar cabos y cerrar muchos ciclos pendientes en mi vida que había dejado abierto por hueva, por miedo a volver a cerrar, no sé, muchas cosas pasaron después de ese evento de 2018-2019. Hasta el día de hoy sigo teniendo muy fresca en mi memoria todas esas emociones y cómo ya es parte de mi forma de pensar eso que me quedó muy grabado de ese entrenamiento. Lo incómodo te va a hacer crecer sí o sí y es temporal el dolor. Sí, se me hace muy interesante porque yo no he tenido esa experiencia, pero creo que se traduce a muchas otras experiencias en el sentido que
realmente no es un evento de firewalking. Realmente es un evento de confrontar tu miedo, y eso nada más es un símbolo que representa tu miedo, pero podría ser cualquier otra actividad. Y ahorita yo he tenido experiencias con psicodélicos en ambiente terapéutico, en donde es el mismo miedo y es una experiencia muy parecida, porque lo que vas a encontrar en esa cabaña de madera que te da, que piensas que tiene todos tus miedos, realmente solo eres tú. Solo estás tú con la medicina y tienes a alguien que te está vigilando tus signos vitales. Sabes que no te vas a morir, pero tu miedo más grande es que te vas a morir, porque empiezas a, como dijiste, cuando apagas las luces, empiezas a perder la noción de tu cuerpo físico. Y cuando perdemos la noción del cuerpo físico, nuestro ego nos intenta decir que nos estamos muriendo y que tenemos que dejar de hacer esto inmediatamente. Y Sí, entonces se me hace muy, exacto. muy interesante, algo que quizás algún día yo vaya a intentar también. Eh, Ahora tengo una o dos preguntas más y ya para terminar. Mira, ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? yo creo que ha sido muy repetitivamente en una fecha, y fue cuando mi mamá falleció. Nunca se me va a olvidar ese día, y fue muy, muy duro emocionalmente. Y cada año, Nico, es imposible no recordar ese día. Entonces, el primer año de que mi mamá falleció, fue en 2014, fue de que todas las noches, güey, a partir de ese día, durante meses, yo perdí la cuenta de los meses, todas las noches. No había un día que no llorara. Lo duro emocionalmente, lo fuerte que es esa experiencia, güey, porque ya ahora lo veo diferente, ¿no? Pero en ese entonces, güey, estaba, digamos, todavía emocionalmente muy inmaduro. Y digo, cada vez que es 20 de enero, cada año, el hecho de recordar ese día, esas emociones, ya no con tanta intensidad, pero sí me pongo a llorar. Porque extrañas, güey, porque sabes que para mí mi mamá era la persona más cercana que yo tenía. Entonces, después de eso ya fue muy diferente. Digamos que a partir de que yo cambié, ahora sí que el software, cambié la forma de pensar, empecé a obtener mayor y mejor inteligencia emocional. Ya veía, ahora sí que la muerte o el fallecimiento de mi madre muy diferente. Lo veía como una experiencia que todos al final vamos a tener que vivir, todos quienes estamos ligados a una familia, vamos en algún momento a perder a nuestros familiares. Entonces, ya sea que yo me vaya primero, mi familia se vaya primero, como sea, eso es algo inevitable, ¿no? Entiendes muchas cosas a partir de ese tipo de experiencias tan fuertes, pero siempre que me acuerdo de lo que tuve que vivir, de lo que experimenté emocionalmente, me acuerdo lo oscuro y lo duro que fue, y esa emoción. Si me clavo mucho, si me pongo a pensar mucho en eso, es inevitable que me ponga a llorar. Pero ya ahora lo que hago es jugar con los pensamientos, jugar con mi mente y no recordar lo feo, sino lo bueno. Mm, Y de todo hay bueno. ¿Y a qué me refiero? Desde que pude ver a mi mamá antes de que ella se fuera, pude despedirme de ella, pude hablar con ella, pude transmitirle muchas cosas que, que yo no lo había hecho en años, y, y eso fue lo bueno de todo. Entonces, sí hubo muchas cosas malas, pero ya es una cuestión
de jugar con tus pensamientos para que las emociones que te lleguen no sean negativas, sean positivas y sean lo bueno de lo malo, ¿me entiendes? Entonces, ya últimamente, y por ejemplo este año, ya no fue igual. Y los años pasados cada vez va disminuyendo la intensidad. Obviamente el primer año, los primeros 2, 3 años, sí, como de uno, pero que yo mismo supe que tenía que encontrar personas diferentes, información diferente, y doy gracias por eso, porque llegó a mi vida las personas indicadas, la información indicada para yo entender lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando y cómo yo podía vivir felizmente sin vivir atormentado de todo eso que viví, que realmente el día de hoy ya lo puedo platicar sin tener que sentirme mal o sentirme triste. Y digo, solamente es eh, jugar con tus pensamientos y de todo lo malo, estoy seguro que hay algo bueno de todo. Y es simplemente recuperar y extraer eso. Pero de que sí me he puesto a llorar, sí, Nico, pero son por temas como más entre mi novia y yo. Y no porque tengamos problemas entre ellos, sino simplemente ella simplemente es otra persona y el hecho de que haya vivido por otro mundo y yo venga de otro mundo muy diferente, a veces ya sé que no coincidimos en la forma de pensar y lo que sea, pero yo ya mm, digo, controlo muy bien mis emociones y de cierta forma me va a desviar un poco, pero el poco técnico te ayuda mucho a eso. Y créeme que te ayuda, pero si lo sabes usar a tu favor, porque te ayuda a esconderlo, tus emociones, pero también te ayuda a manipularlas. Y sabes que las puedes manipular, pero también no está bien esconderlas. Sí. Las puedes manipular para mostrarlas o no mostrarlas. Y esa manipulación es con la que yo al final del día supe que me ayudó mucho el póker en ese sentido, ¿no? En manipular mis emociones. Una, para en los momentos más duros, sugestionarme que todo estaba bien, inyectarme con pensamientos positivos y así evitar estar llorando tanto. Y de esa forma salir adelante. Pero te digo, cada año es muy diferente. Ya el hecho de que este año llore no es por, digamos, algún tema que a mí me cause como dolor emocional, sino ya sea por que me he vuelto mucho más empático, me he vuelto mucho más afín a entender las emociones de los demás y incluso a veces en una película o un video o algo que veo en un video de que, no sé, hay una tortura de un animal o cosas así, me da mucha tristeza ver ese tipo de cosas o ver el planeta cómo está siendo dañado. Incluso eso me ha puesto a llorar. Pero eso no me pasaba antes de todo esto que viví, de esta capacitación o este evento. Entonces, a partir de ahí, yo definitivamente me volví mucho más empático con las personas y trataba de acercarme más a estas personas que sabía que quizás pasaban por momentos difíciles y ver cómo yo podía ayudarles, ¿no? Porque venciste tu miedo al rechazo, ¿no? Que era lo que te alejaba de la gente. De cierta forma, sí, sí, definitivamente el vencer eso te abre más como persona para acercarte a los demás, pero si tú no estás bien contigo mismo, jamás vas a poder ayudar a alguien más. Sí. Pues yo primero me enfoqué a mí mismo y sabía que era un trabajo interno, emocional, mental, espiritual, interior. Nada podía cambiar lo que yo sentía en 2014. Nada. Digo, nada externo. Ningún familiar, ni mi novia, ni ningún amigo.
era interno el trabajo. Entonces yo sabía que tenía que cambiar internamente para ya no sentir ese dolor. Entonces sí, definitivamente el vencer ese miedo me abrió mucho más a nuevas personas, a entender lo que pasa en la vida de los demás. Mm, ok. Ujú. ¿Y por qué, última pregunta, por qué amas tanto las Islas Seychelles? Ujú. Ese lugar es muy especial, Nico. Con el simple hecho de ver una foto, tú buscas en Google Islas Seychelles, ves una foto y ese lugar para mí representa todo, o sea, todo lo que yo quisiera lograr en la vida es para ir a ese lugar. Y aunque sea ir una semana, un mes, o vivir ahí quizás, Pensé que ya habías pero ido una es vez. para... Todavía no has ido. No, Ok. todavía no. No, está muy lejos. Y para llegar tienes que cruzar por Europa desde México. Mm. Pero sé que lo voy a lograr, Nico, es cuestión de tiempo. Pues Pero muchas gracias por tu tiempo y por tu vulnerabilidad. Creo que mucha gente puede aprender de tu historia y me da mucha felicidad ser parte de tu vida y también ver los cambios que has hecho porque me inspiran a mí a seguir cambiando y a seguir buscando a ser una mejor versión de mí mismo. Así que muchas gracias, Oliver. Te quiero mucho. un placer. Gracias a ti, Nico, por permitirme pues estar en este momento entre tú y yo, permitirme contarte esto, abrirme hacia ti y espero le pueda servir a quien tenga que pasar por algún momento similar en su vida de tener que vencer algún miedo. Si lograran encontrar este tipo de entrenamientos, se los recomiendo muchísimo. A lo mejor no son baratos, o son un poco costosos, pero vale todo. Cada centavo lo vale. Y Sí, pues igual, pues, si quieres, en otra sesión platiquemos de otros temas, adelante. Mm, Yo valoro mucho tener amigos como tú, Nico, que sean tan abiertos, tan directos y que no teman ni por tantito la opinión pública. Eso es lo que más te identifica y valoro mucho en ti. Y pues agradezco mucho tu amistad, Nico. Sé que vamos a seguir siendo amigos hasta que tengamos 60 años en las Islas Seychelles. Algún día vamos a compartir esa playa y después de todo eso nos vamos a reír, a lo mejor de todo esto de la pandemia. me parece muy bien. Muchas gracias, Oliver. Hablamos pronto. Cuídate. Órale, Nico, igualmente, un abrazote. Cuídate mucho. Bye bye.